si es la primera vez que te unes a estas charlas que tenemos regularmente los jueves, estamos, pues todavía se puede decir que al inicio de una serie que pensamos que va a ser extensa, ¿verdad? Que se llama Emociones Sublimes. Esta es la tercera de estas charlas. Y bueno, si tú estás ahora como empezando a tener contacto con nuestra comunidad o con el budismo en sí, pues tal vez te pueda como parecer interesante. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos los budistas hablar de emociones o contemplar de alguna manera especial ciertas emociones? Y esto tiene que ver porque como parte de nuestra experiencia reconocemos que todo el tiempo estamos como pues rodeados por diferentes estímulos, podemos decir, ¿no? Todo el tiempo interactuamos con otras personas o recibimos como digo, estímulos, ya sea sonidos, ruidos, el calor que tenemos ahorita, estábamos comentando aquí en Cuernavaca, no sé, y todos estos estímulos provocan en nosotros ciertas respuestas, ¿no? Ya sea dependiendo de lo que pase y cómo tú encuentres esos estímulos, ya sea agradables, desagradables. Entonces puedes responder pues con alegría, con gozo, con entusiasmo, pero también con enojo, con enfado, con ansiedad, con tristeza, etc. Y la semana pasada, Nagapriya mencionaba algo que me pareció interesante, como las emociones no son sentimientos que se quedan únicamente ahí estáticos, ¿no? Que están ahí y que ya, ¿no? Tienen esta parte de emoción en la misma palabra, que te mueven a hacer algo, ¿no? A reaccionar en consecuencia con esto que estás registrando, ¿no? Si estás encontrándote que tienes ahí una reacción de enojo, de enfado, pues generalmente actúas en consecuencia, ¿no? Puedes hablarle de cierta manera a una persona o romper algo, no sé, X. Las emociones derivan en acciones concretas que afectan ya sea de una manera u otra a ti mismo y a otras personas. Es por eso que para nosotros es como importante tomar esto en cuenta y descubrir la posibilidad que tenemos de cultivar emociones que pueden afectar la vida de otras personas y de nosotros mismos de la mejor manera, ¿no? La semana pasada empezamos con la primera de estas emociones sublimes, que es la emoción sublime por excelencia, me parece, que nosotros le llamamos meta y que pues la podemos traducir como amor incondicional, bondad sin límite, tú le decías benevolencia universal, ¿verdad? Es bueno, pues esta calidad de afecto que se caracteriza por tener apertura, por acoger a otras personas sin tomar en cuenta ningún tipo de, pues ningún juicio, ninguna condición en especial. Por eso es de que entender esta calidad de afecto como amor incondicional tiene ese sentido, ¿no? Como no poner una condición para poder ser receptivo y abierto y desear el bien de otras personas, de otros seres. Entonces, bueno, eso es de lo que hemos venido hablando y por eso para nosotros es importante este ciclo. Y hace un momentito Sadayoti lo mencionaba al introducir la meditación, pues sobre todo en los días que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que necesitamos precisamente como tener la opción de cultivar emociones que nos afecten de la mejor manera. Algo que quiero como mencionar también y más adelante va a tomar un poquito de más sentido. Cuando Sadayoti en algún momento la semana pasada hablaba de que sin meta, sin esta calidad de emoción de la que nos hablaba Nagapriya la semana pasada, no se entienden las otras emociones sublimes o es como difícil entenderlas, ¿no? Y por eso es importante como tomarlo en cuenta ahora que voy a empezar a hablar de la emoción que nos toca esta semana, que pues es compasión.
Si quieren saber un poquito más de lo que traté de introducir ahorita, ahí están las charlas tanto de la de Nagapriya como la de Sadayoti, que son de las 2 semanas anteriores. Véanlas aquí ya sea en Facebook o en nuestro canal de YouTube, ahí están las 2 charlas para que las puedan ver y ponerse al día con lo que estamos hablando. Entonces, bueno, pues decíamos que hoy toca la ocasión para hablar de compasión, o karuna también es como la llamamos. Y debo decir que hablar de compasión a mí personalmente me representa un poquito como, tengo que decir que un reto, en el sentido de que pues fue como darme cuenta que no estoy ni tantito cerca de ser la persona más indicada, ¿no? Como para hablar de compasión. Pero bueno, pues espero poder decir algo que sea útil para ustedes y poder entender esta emoción que es tan importante. Obviamente no recuerdo como la primera vez que yo escuché la palabra compasión y en qué momento fue completamente clara a lo que se refería un poquito para mí. Viendo en mi propia experiencia, sí me queda claro que me doy cuenta esta sensación que seguro tú también experimentas, como de tristeza, como pesar, que produce darte cuenta, ¿no?, de que alguien está sufriendo. Cuando de repente volteas la mirada hacia algún lugar y ves que alguien lo está pasando mal, ahí es como esa reacción, ¿no? No sé, tal vez un huequito en el estómago, un pesar en el pecho, ¿no? Eso que claramente identificas como tristeza y que resuena con lo que estás viendo en estas personas, en esta persona que puedes ver sufrir. Y no sé, como que al iniciar mi propia reflexión sobre compasión, creo que la mayor parte de mi vida me la pasé como teniendo en cuenta de que la compasión surge únicamente como en situaciones como muy concretas, creo, ¿no? Como pensar en situaciones de dolor extremo, ¿no? Viendo tal vez situaciones de personas que están con una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa, personas que tienen necesidades económicas muy duras, o personas que viven en contextos como de guerra, niños que crecen en condiciones así como de extrema violencia en su familia incluso, etcétera, ¿no? Pero es algo como que creo que ahí está como, pues puede ser como una condición en la manera en la que durante mucho tiempo crecí o me desarrollé con esta noción de compasión. Eso como en relación con las personas. Pensando un poquito más amplio el término, pensaba, pues a mí siempre me han gustado los animales, ¿no? Siempre he sido una persona que ha tenido la compañía de un perrito por lo menos, o de un gato. No todos los animales me gustan, debo decir. Hay animales que la verdad no siento como mucha simpatía, pero siento como un agrado, ¿no? Pero la verdad es de que debo decir que no siempre he sido como muy compasivo con los animales. Por ejemplo, yo no empecé como a tomar plenamente conciencia del sufrimiento que hay detrás, pues, de un taco de chicharrón, por ejemplo, ¿no? O de una hamburguesa, etcétera, ¿no? Sino, pues sí debo decir que cuando empecé como a encontrarme a mí mismo como budista y empecé a reflexionar en cuanto a las pautas éticas, esto se fue haciendo claro, ¿no? Fue surgiendo esta comprensión, esta conciencia del sufrimiento que hay más allá de las personas, pero que también lo padecen otros seres, ¿no? Vino a mi mente en estos días algo que yo creo que es como el recuerdo del primer acto compasivo que encuentro en mi vida. Es una anécdota que no todos los detalles ya los tengo como frescos, fue algo que pasó hace muchos años. Yo creo que yo tendría como 5 o 6 años tal vez. Y recuerdo que estaba yo en una ocasión con mi papá, estaba yo, como digo, muy chiquito, estaba sentado junto a él viendo un reportaje en la televisión,
y era un reportaje de una hambruna de estas muy duras en algún lugar de África. La verdad es que no me acuerdo. Retomando el recuerdo, pues sí era como ver estas imágenes de niños, pues ya te imaginarás o ya los has visto, ¿no? Pues como muy chiquititos y con sus pancitas muy llenas de bichos, muy inflamadas, estos ojos como ansiosos, como pidiendo con la mirada, ¿no? Expresando toda esta necesidad. Y es como muy claro el recuerdo de la sensación de nudo en la garganta, ¿no? que tenía yo en ese momento. Estaba viendo este documental y cuando terminó, recuerdo que era algo como de la UNICEF, me parece, como para pedir apoyos. Y cuando terminó, yo me levanté del sillón y fui a uno de mis cajones y saqué, recuerdo que algo de ropa, ¿no? Debió ser unas camisetitas, algo así, y las llevé ahí a la sala donde estábamos viendo la televisión. Y yo recuerdo que mi papá me vio y como que se rió un poquito, ¿no? Como que soltó una risita, no sé si le pareció como simpático, tierno mi gesto, no sé, algo. Y yo recuerdo que simplemente puse las cosas ahí en un sillón como para mandarlas, ¿no? A donde fuera que se pudieran mandar estas ayudas. No recuerdo cómo terminó la historia, es la verdad. Por supuesto que sí me queda claro que mi ropa regresó al cajón, ¿no? No fue a dar a ningún lugar, sino que simplemente ahí quedó, ¿no? Y creo que es como el recuerdo de una reacción en este sentido, pues no recuerdo algo antes. Pero no sé, cuento esta anécdota porque me puso a pensar que la compasión es algo como natural, algo que ya como que estaba ahí. Digo, creo que en ese recuerdo, yo no recuerdo que alguien en algún momento me haya dicho, a ver, mijito, mira, cuando uno ve gente, niños que no tienen que comer, no tienen que vestir, pues uno se debe de poner triste, ¿verdad? Y después entonces uno va y busca algo que le puede dar. Yo recuerdo que nadie me enseñó algo así, como esta reacción. Surgió de una forma como pues natural, propia, espontánea, esta empatía de entender lo que es el dolor, de ver a alguien y poder entender, tener muy claro que eso que estoy viendo es sufrimiento. Eso es como que ahí estaba, esa empatía es como muy natural. Creo que pienso sí como un poquito tristemente en que esa respuesta o esa falta de eco que en esa experiencia, en esa anécdota tuve, como en este caso por parte de mi papá, no estoy reclamando nada a mi papá porque mi papá ve estos videos, entonces, para que no se sienta mal, creo que al no haber como continuidad, eco en esa reacción que tuve, pues creo que llevó a que esa naciente compasión como que poco a poco se fuera como apagando, como aletargando. Una definición que encontré por ahí sobre la compasión, la quiero compartir porque me llamó la atención por un par de detalles, que dice que la compasión es un sentimiento humano que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. La compasión es la percepción y compenetración en el sufrimiento del otro y el deseo de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa, ¿no? Entonces, pues creo que estoy de acuerdo con mucho de lo que dice esta definición, pero a mí me llamó la atención de que no incluyera como este impulso que uno siente por hacer algo. Porque no únicamente se queda como lo decía Nagaprilla en la semana pasada, no es como algo que registras y simplemente te puedes quedar ahí, ¿no? Me parece que la compasión, cuando tú estás reaccionando, te vuelves como atento al sufrimiento de otros, hay como un impulso, como una patadita, algo ahí
que te mueve como a querer responder, querer levantarte de donde estás y hacer algo. Entonces, y la verdad es que también me llamó la atención que decía que era un sentimiento humano. Y no sé, vino a mi mente un videíto que por ahí vi hace tiempo de un elefante que está por ahí parado junto a un río y de repente ve un animal que viene, se lo va llevando la corriente y de inmediato el elefante se mete y rescata al animalito con su trompa, lo toma y lo saca, ¿no? Es increíble ese video. Y hay varios, ¿no? Parece que los elefantes son impresionantemente compasivos, ¿no? Tienen como muchas, los delfines y pues muchas otras criaturas no humanas, ¿verdad? Entonces, esto también me hizo pensar que es natural, vaya, ¿no? Este impulso, esta empatía con el sufrimiento que sufren, bueno, que pasan otros seres. Entonces, pienso que volviendo como a esta etapa, a esta anécdota que yo contaba en un principio, y que en la medida en la que fui creciendo, creo que me fui enredando un poquito a mí mismo en la maraña de mis hábitos, pues como más egoístas, ¿verdad? Como más referenciados a mi comodidad, a mi confort, a evitar el displacer, incluso sufrimiento, ¿no? Porque creo que responder de forma compasiva sí es un poquito incómodo, ¿no? Sí implica como salir de ese lugar donde tú te encuentres y quitar esta comodidad para poder hacer algo en respuesta al sufrimiento de otras personas. Entonces, bueno, pues creo que de alguna manera así me fue pasando a mí, ¿no? Fui entrando, como digo, en estos hábitos egoístas y distanciándome de la empatía por otras personas. Y pues creo que regularmente a muchas personas nos pasa así, ¿no? No sé, quiero pensar que no soy el único. Pero hablar de compasión en el contexto budista, como lo decíamos hace rato, karuna, pues efectivamente es hablar de una emoción así con todas sus letras sublime, ¿no? Plenamente. Es hablar como de una de las cualidades que podemos distinguir de una manera muy clara en el mismo Buda. Y quiero comentar, ayer empezamos un curso aquí en línea que se llama Las Cuatro Nobles Verdades. Y en este curso, Las Cuatro Nobles Verdades, es la manera en la que nos referimos a lo que ubicamos como el primer discurso del Buda. Y si no estás muy familiarizado con esta enseñanza, es algo que es muy importante porque es una enseñanza que precisamente habla de reconocer y de superar el sufrimiento, ¿no? Que nosotros llamamos dukkha. Y a mí me parece muy especial en este sentido de hablar de compasión, porque es como poder observar que el Buda, el plenamente despierto, con una mente perfectamente clara y visión completamente así clara, limpia, libre, es como si contemplara la experiencia humana, la gran vastedad de la experiencia humana, y encontrara que todo lo que es común y marca la experiencia de todos los seres humanos, sin importar la condición cultural, social, de género, de edad, etc., de alguna forma, en alguna medida, la experiencia de todos nosotros está marcada pues, por el sufrimiento, por el dolor, por la insatisfacción, por necesidades en diferentes formas. Y como respuesta a esta visión, ¿no? El Buda ofrece precisamente esta enseñanza que tiene como propósito aliviar, terminar con el sufrimiento. Y me parece como es especialmente importante que la primera enseñanza del Buda sea eso, una acción compasiva, ¿no? Una respuesta ante el sufrimiento de todos los seres. A lo largo de su vida, ¿no? Después de que el Buda alcanza el despertar, la iluminación, y después de esta enseñanza que comento de
las 4 nobles verdades, pues él dedica muchos años de su vida a seguir enseñando y compartiendo esta forma de terminar con el sufrimiento. Y puedes ver en las escrituras budistas, en muchos textos que puedes encontrar, no sé, por ejemplo, en el Canon Pali, hay muchas escenas en las que diferentes personas acuden al Buda y se acercan pidiendo alguna enseñanza, algún consejo, incluso consuelo, ¿no? Y ofrecen preguntas que pueden dejar ver pues esa experiencia de dukkha, ¿no? Ya sea duda, confusión, querer saber, etc. Y encuentran una respuesta por parte del Buda. Entonces, creo que con el paso del tiempo, este rasgo de compasión que sus discípulos veían en el Buda fue tomando cada vez más importancia entre todos los practicantes, al grado de que se fueron desarrollando como personificaciones de este rasgo amoroso, compasivo. Por ejemplo, por eso están aquí todas estas imágenes que tenemos aquí, ¿no? Está, por ejemplo, allá en la tanka, está este Buda rojo, Amitabha, ¿no? Que quiere decir la luz infinita. Es de un color rojo, ¿verdad? Un color rojo cálido. Y es el Buda del amor y de la compasión, ¿no? Se le asocia con cualidades como la bondad, la apertura, la receptividad, ¿no? Todas estas características de las que hablaba Nagapriya la semana pasada cuando se refería a Metta. Y pues luego tenemos aquí en medio al Bodhisattva de la compasión, ¿no? Avalokiteshvara. Su nombre quiere decir el Señor que mira hacia abajo, ¿no? Como aquel ser que está pues acá en el cielo Tushita, viendo, contemplando y se asoma a ver al mundo de los humanos y ve y se encuentra con el dolor y el sufrimiento. Y su respuesta es la compasión, ¿no? Esta representación que tenemos aquí de Avalokiteshvara tiene unos rasgos muy importantes que si no lo conoces o no le habías puesto como mucha atención, los quiero mencionar. Tiene 11 cabezas, ¿no? Si te fijas, tiene 11 cabezas. Y la de hasta arriba precisamente es la de Amitabha. Y tiene 1000 brazos, ¿no? Esto que se ve aquí alrededor, tal vez no lo notas en el detalle de la imagen, pero son 1000 brazos. Son como dos rasgos muy importantes. Y pues bueno, la razón de estas 11 cabezas es porque es para permitirle a Avalokiteshvara ver en todas las direcciones posibles, ¿no? Ver en todas las direcciones, arriba, abajo, hacia todos lados. Y esto me gusta mucho porque, no sé, a mí me hace pensar precisamente en esta característica de la compasión que no es estática, no es pasiva, ¿no? La compasión no está como ahí, no surge de manera... Vaya, uno no está ahí sentado esperando que la condición de sufrimiento ahí esté para entonces responder, ¿no? La compasión busca, ¿no? En este caso Avalokiteshvara busca el sufrimiento, ¿dónde hay para entonces acudir, ¿no? Y estos 1000 brazos son precisamente como para representar todas las posibilidades de respuesta y todo lo que se puede hacer para aliviar el sufrimiento de los seres. Y hay algo en lo que me gusta como, no sé, que me provoca pensar ver estas 11 cabezas. De alguna manera me hace pensar que la compasión no es reactiva. Creo que también estas 11 cabezas, además de que permiten como darte cuenta dónde hay sufrimiento, permite ver todas las condiciones que causan el sufrimiento. Tienen como esa indicación de darte cuenta que el sufrimiento tiene causas, como lo explica el Buda en su primera enseñanza. Y las causas ahí están. Y es necesaria como tener esta visión amplia, de poder ver todas las condiciones que generan el sufrimiento, para poder entonces dar la respuesta que es la que tiene que ser, ¿no? La respuesta correcta. Y por eso me parece que son también los 1000 brazos, porque pueden ser miles de opciones, de acuerdo con esta visión. ¿Cuáles son las condiciones
auténticas de sufrimiento. Hay una anécdota que he platicado varias veces, tal vez tú me has escuchado decirla, pero creo que viene al caso con lo que quiero explicar. Hace muchos años yo conocí un grupo de señoras que fueron a un viaje a Chiapas, ¿no? Andaban por ahí en estas zonas altas de Chiapas y tuvieron un encuentro con mujeres indígenas. La verdad es que no recuerdo de qué etnia, pero algo que les conmovió profundamente fue ver a estas mujeres que iban llegando al lugar donde se iban a reunir descalzas. El lugar hacía mucho frío, y había mucha humedad, había neblina, la tierra estaba muy húmeda. Entonces llegaron estas mujeres para encontrarse con estas otras que iban de la Ciudad de México en concreto, y les partió el corazón ver que venían con sus pies descalzos, ¿no? En esa situación. Entonces regresaron a México, se organizaron y compraron zapatos para todas. Se regresaron y les llevaron zapatos. Entonces, pues estas mujeres iban muy contentas con su bonche de zapatos, se volvieron a reunir con estas mujeres y conforme iban entrando les daban a cada una un par de zapatos. Lo que estas mujeres indígenas hicieron fue tomar sus zapatos, pues los guardaron en su bolsa y pues como que era ver qué más tenían, ¿no? ¿Qué más les iban a dar? Y pues ellas les decían, no, pues pónganse sus zapatos, ¿no? Y estaban en eso como, ¿por qué no se los ponen? Cuando se acercó un sacerdote, el sacerdote de la región, y les dijo, bueno, pues es que para ellas estar en contacto con la tierra es la necesidad de estar descalzas. No están descalzas porque no tengan zapatos. Bueno, no tienen zapatos, efectivamente, no tienen para comprarse zapatos, pero la razón verdadera es porque necesitan estar en contacto con la tierra. Sobre todo las que son madres, ¿no? Tienen esta cosmovisión, ¿no? De que ellas, al ser madres, tienen que estar junto con la tierra que también es madre. Entonces, bueno, pues, mientras que estas mujeres tienen una muy buena intención, no conocían como todo el panorama, cuáles eran las condiciones. Por eso esta respuesta que ellas tuvieron no fue realmente efectiva, ¿no? Y es a lo que me refiero con resaltar este rasgo de la compasión, como poder tener esta atención, ¿no? Cultivar una calidad de atención que te va permitiendo darte cuenta de cuáles son las condiciones y entonces poder responder de una manera efectiva. Con lo que realmente es útil, efectivamente, ¿no? Algo más de estas cabezas. Decía, la cabecita que estás arriba, pues es la de Amitabha, ¿no? Y por eso al principio cuando estaba yo tratando de recapitular lo que hemos venido hablando, traía este comentario de Sadayoti que hizo, ¿no? Como meta, ¿no? Esta calidad de afecto, de receptividad, de apertura, y que hablamos de ella en términos de amor. Creo que a mí me gusta hablar, tratándose de la compasión, encontrar el ingrediente de meta, nombrarlo de esta manera, de amor, está presente, ¿no? Y que también lo encuentro con esta respuesta de empatía, ¿no? Esto que tú encuentras, esta respuesta de empatía, de atención, es una expresión de meta, ¿no? Que surge del darte cuenta, de estar atento, de ver, y surge esta empatía, ¿no? Es meta, ¿no? Entonces, por eso me parece como importante notar también este ingrediente en la compasión que representa aquí Avalokiteshvara. Y otra cosa que quiero así como mencionar en torno al símbolo de los 1000 brazos. En esta anécdota que yo contaba de mi vida y cómo hablaba de como la falta de eco en mi reacción compasiva, no sé, me hace pensar que la compasión también, sí es algo que nosotros de manera individual, podemos decir, cultivamos, pero tiene un componente de respuesta y de comunidad que creo que es bien importante. Porque de alguna manera tú puedes tener una respuesta compasiva, pero creo que el resonar con otras personas en la misma dirección le da como fuerza y entonces como puede derivar en acciones concretas, ¿no? En esta anécdota que yo compartía, pues no pasó nada, ¿no?
ese impulso simplemente ahí quedó, al como no tener un eco, una receptividad del que tenía yo ahí enfrente, como para entonces, ¿verdad?, poder hacer algo, ¿no? Y dar una respuesta al sufrimiento de otras personas. Hablando como de nuestra orden, la orden budista Triratna, nuestro maestro Sangharakshita decía que precisamente la orden budista Triratna es una encarnación de Avalokiteshvara y que cada miembro de la orden es una mano de Avalokiteshvara. Y creo que es a lo que me refiero también, como esta forma de que somos un grupo de personas que resonamos con este mismo deseo de que todos los seres estén bien, que todos los seres encuentren la felicidad y las mejores condiciones para ser felices, y queremos hacer eso, ¿no? Y lo queremos hacer juntos. Entonces, esto creo que es un ejemplo de lo que quiero hablar, de este rasgo colectivo de la compasión, que no solamente es tarea de uno, pero que puede ser tarea de todos, de muchos. Hay algo más sobre Avalokiteshvara que quiero mencionar. Aquí tengo un texto que es el Sutra del Corazón, ¿no? Esta es un regalito que me hicieron, una versión muy bonita del Sutra del Corazón. Es un sutra que para mí es muy importante, lo tengo aquí en el corazón. Es muy especial para mí. Y precisamente, si tú nos has visitado, has participado, pues no sé, en alguna de nuestras ceremonias, en una puya, o si nos acompañas el próximo jueves, tal vez, vas a escuchar que recitamos con frecuencia el Sutra del Corazón, ¿no? Lo leemos con frecuencia. Si no, bueno, no lo voy a explicar ahorita el sutra, no te lo voy a contar todo. Solamente quiero como decir que, así de manera muy burda, es un texto en el que hay un diálogo entre Avalokiteshvara y Shariputra, que fue uno de los discípulos del Buda, que era reconocido por su sabiduría, ¿no? Entonces, en la versión que nosotros recitamos con frecuencia, que ocupamos en nuestras ceremonias, quiero leer el primer párrafo que introduce así el sutra. Dice así: el bodhisattva de la compasión, cuando meditaba profundamente, contempló la vacuidad de los 5 skandhas y rompió las ataduras que le ocasionaban sufrimiento. Lo que sigue en el sutra es que Avalokiteshvara le revela a Shariputra la perfección de la sabiduría. Este discípulo del Buda, Shariputra, como decía, es reconocido por su sabiduría, por su claridad de mente. Incluso se le atribuye ser el creador de la Abhidharma. Y quise comentar este parrafito con el que inicia el sutra, porque en alguna ocasión, precisamente aquí, en alguna de las puyas que estábamos teniendo, y cuando empezamos a recitar el Sutra del Corazón todos juntos, como que me brincó la pregunta, ¿no? ¿Por qué el Bodhisattva de la compasión? ¿No? ¿Por qué precisamente, por ejemplo, tal vez Manjushri, que es el Bodhisattva de la sabiduría, ¿no? O no sé, cualquier otro de los bodhisattvas. Y estaba yo con eso en mente, y ya cuando estaba yo pensando que estaba entrando como en una exploración que me iba a llevar a encontrar algo como muy, muy revelador, Sadayoti me recordó que precisamente Bhante, nuestro maestro Sangharakshita, en este libro que tengo aquí, que precisamente se llama La perfección de la sabiduría, el librito rojo, tal vez lo has visto por aquí, explica precisamente por qué es Avalokiteshvara. Y pues bueno, precisamente es porque la compasión completa y eleva la sabiduría que es únicamente intelectual y estructurada. Y esto me parece como muy, muy inspirador precisamente,
que la compasión es la puerta a la perfección de la sabiduría, a la puerta de la sabiduría, es la puerta misma de la sabiduría. No sé, pienso precisamente en esta representación de Avalokiteshvara y como ver estos elementos de sabiduría, de atención, de ver, ¿no?, la verdad de las cosas, y que en el mismo Bodhisattva se funde esto con esta calidad de afectiva, de amor, ¿no?, donde ya no hay una diferencia entre sabiduría y amor. Es precisamente eso lo que revela la plena y perfecta sabiduría, ¿no?, que viene como en el Sutra del Corazón. Y eso me pareció como muy, muy importante, ver cómo la compasión y el ser que es la compasión plena, compasión más pura y refinada, precisamente contemplando, atento, contempla la realidad misma y es entonces que puede romper las ataduras del sufrimiento, ¿no? La compasión misma. Entonces, y creo que nociones como esa son las que con el paso del tiempo le fueron dando al budismo este sello de compasión que lo hace característico. Y es por esto que este camino espiritual, trazado por las enseñanzas del Buda, no tiene como foco el logro individual, ¿no?, sino es precisamente tiene como base el profundo deseo de beneficiar a todos los seres. Hay algo que hacemos frecuentemente aquí en nuestra comunidad, y ya con esto voy a empezar como a cerrar esta charlita. No sé si tú lo notaste, si nos acompañaste en la meditación. Cuando terminó Sadayoti la meditación, hizo un ofrecimiento, ¿verdad?, del beneficio de la práctica. Si esta práctica, esta meditación que hicimos, tiene algún fruto, que sea por el beneficio de todos los seres. Nosotros constantemente, esa es la manera en la que cerramos todos nuestros espacios, nuestros contextos de práctica, ya sea meditación, estudio, ceremonias, rituales, etc. Tenemos una formulita a la que llamamos transferencia de méritos, y que con ella expresamos precisamente este deseo de entregar el mérito, el fruto de todas nuestras buenas acciones que sirvan para el beneficio de otros seres. Y de esta formulita quiero leer algunos versos, algunas líneas. Hacia el final de la transferencia de méritos que nosotros hacemos, siempre decimos que así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de 1001 formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, y aquí quiero enfatizar, que así, de igual modo, yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio, hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Y me parece que no hay acto más compasivo que transformarte por el beneficio de todos, por el beneficio de todo. Soltar tus hábitos más egoístas, abrazar una forma de vida más ética, cultivar una mente atenta, serena, clara, un corazón abierto, receptivo, empático con todos los demás, con otros seres, y transformándote a ti mismo en una condición para que todos los seres alcancen la auténtica y verdadera paz, la auténtica y plena paz. Me parece que es el acto compasivo por excelencia. Entonces, de esta manera quiero cerrar como esta presentación de la compasión. Ojalá que esto que dije haya sido útil, te haya ayudado como a tener un poquito de comprensión a lo que nos referimos y por qué es tan importante para nosotros permitirnos, abrirnos, cultivar la compasión, el desarrollo de compasión en nosotros. Y pues nada más. No sé si
Si hay alguna pregunta, ojalá que en algún momento puedas escribirnos. O no sé si hay algo ahorita por ahí, Nagapriya, nadie pregunta nada. Sadayoti. Yo sí tengo una pregunta. Ajá. Porque nos explicaste sobre Amitabha, sobre Avalokiteshvara, pero tenemos por ahí otra figurita que ya estoy viendo que le hace falta una pulidita, sí. Que es Tara Verde. Ajá. ¿Podrías hablar un poquito de por qué la pusiste? Bueno, Tara Verde, pues no la traje nada más para hacer montón, ¿verdad? Exacto. Sino Tara Verde es, se le dice que es la quinta esencia de la compasión. Yo escuché una historia del nacimiento de Tara, a ver si es algo así, que fruto de la compasión, de cómo estaba conmovido el corazón de Avalokiteshvara, él lloró y con sus lágrimas se formó un lago. Y de este lago brotó un loto y en ese loto, de ese loto nació Tara. A alguien escuché esa historia, ¿no? Y precisamente es una representación de eso, de la compasión más refinada. Pero fíjate que Tara tiene un rasgo súper especial, que es este piecito, ¿verdad? El piecito que está como si a punto de levantarse. No se nota, ¿verdad? Porque pues no tenemos como mucha luz, está un poquito para allá la cámara. Pero en algún momento, si tú buscas por ahí alguna imagen de Tara Verde, vas a ver que ese piecito está como para dispuesto a levantarse. Y es precisamente este rasgo de la compasión de no ser estática, ¿no? Es la compasión en acción, es la compasión que sale precisamente al encuentro del sufrimiento para aliviarlo, ¿no? Por eso está aquí Tara, ¿no? Completa como aquí a toda la pandilla. Me está preguntando si puedes repetir el nombre de la figura que está en el altar, pero no sé a cuál. Quizás puedes repetir. Sí, exacto. Están preguntando, ¿sí? Están preguntando si puedo repetir el nombre de la figura que está en el altar. Pues tenemos muchas, ¿no? Empezando por el mismo Buda. Aquí chiquito está Manjushri, Avalokiteshvara, Tara Verde, como dije. Ahí está Amitabha. Allá también está otra vez Manjushri. Y este es Padmapani. Padmapani es otra representación también de la compasión, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Parece que es una representación previa de Avalokiteshvara, ¿verdad? Entonces, bueno, pues son todos los Budas y Bodhisattvas que estuvieron presentes. Alguien está preguntando si hay una tarea práctica que podemos practicar para cultivar compasión en la vida diaria. Pues yo creo que hay alguien está preguntando si hay como una tarea práctica para cultivar compasión en la vida cotidiana, en la vida diaria. Pues hay muchas, ¿no? Por un lado está pues esta meditación con la que iniciamos nuestra sesión de hoy, pero también cultivar atención plena, ¿no? Para ir refinando nuestra atención, darnos cuenta, encontrarnos con el sufrimiento y nombrarlo como sufrimiento. Está, por supuesto, cultivar meta, empatía por otras personas, ir reconociendo es que tienes algo que ver con otras personas. Y pues puede ser acompañarnos con frecuencia, ¿no? Si no tienes como muy claro a qué me refiero con estas prácticas de meditación, por ejemplo, constantemente hacemos la práctica de Metta Bhavana, que nos va poniendo como en esta disposición de apertura, de reconocer a otros y a partir de ello reconocer que están sufriendo y poder entonces tener una respuesta efectiva, creativa, como lo estaba diciendo cuando hablaba de los rasgos de Avalokiteshvara, ¿no? Pues, ¿puedes mencionar que la rupa de Tara que está ahí es un regalo del Centro Budista de la Ciudad de México? Ok, mira, me pide Sadayoti que comente que esta rupa de Tara que tenemos aquí es un regalo que nos hizo el Centro Budista de la Ciudad de México. Supongo cuando se fundó, ¿verdad? El Centro Budista aquí en Cuernavaca o en algún momento. Pues es una cosa más personal, pero sí. Bueno, puedes decir que así fue. Ok, bueno, es un regalo de nuestros amigos del Centro Budista de la Ciudad de México. Y pues sigan en contacto con nosotros, como les decía, ahí van a estar nuestras charlas ahí presentes. Si la quieres volver a ver, ahí la tienes en Facebook y en unos minutos te la vas a encontrar también en YouTube. Muchas gracias.